Hola, profe, muy buenos días, tardes o noches tenga usted. Mi nombre es Sergio de Jesús Díaz López Juárez. Este, este es el video del resumen del capítulo 12 del libro de dibujo técnico con gráficas de ingeniería, 14ª edición, de la materia de dibujo electromecánico. Soy de segundo semestre de ingeniería electromecánica. Este es el resumen. Bueno, primero que nada, existen tres tipos de diseño: el diseño arriba-abajo, contradiseño, que es abajo-arriba. Los métodos para llevar a cabo este proceso son las categorías en las que se divide: arriba-abajo, abajo-arriba y medio-afuera. Arriba-abajo se refiere a iniciar el proceso de diseño de un producto o sistema, considerando la función de todo el sistema para después desglosar esos grupos por subconjuntos. Por último se define cómo se fabrica, cómo se ensambla para crear el diseño. Con frecuencia se usan dibujos de diseño para facilitar el diseño arriba-abajo, que es su contrario, pues muestran con precisión las relaciones entre los principales elementos funcionales. El sistema abajo-arriba se refiere a un proceso de diseño que inicia al nivel de la pieza. Se dimensionan y se diseñan los componentes individuales. Por ejemplo, puede ser en un ensamblaje esto. Esto es muy útil cuando son componentes y son piezas estandarizadas. El medio afuera se refiere a una combinación de los métodos de diseño arriba-abajo y abajo-arriba, donde algunas partes están estandarizadas en tanto que otras se diseñan dentro del contexto de ajuste al diseño de ensamble, en 2D o 3D, y después se desarrollan los modelos de las piezas individuales, como es el IPT, y después se hace el ensamble completo. Otro tema son las restricciones en los modelos de ensamble 3D. Para usar el software, con base en las restricciones, se usan restricciones de ensamble para crear relaciones entre las partes modeladas, de la primera pieza añadida al ensamble. Se convierten en pieza padre, cual es la pieza principal. Las piezas se acoplan, tienen sus características principales y deben encajar entre sí. Las restricciones de ensamblaje en el modelaje 3D le permiten alinear piezas al acoplamiento. Por ejemplo, en el modelo de ensambles del CAD en 3D, las piezas se alinean entre sí. O sea, si usted le pone ensamblar, se van a ensamblar líneas con líneas. Un ensamble subordinado también se llama subensamble. Es un grupo de componentes de una máquina más grande. A menudo la descomposición de los productos en subensambles facilita la coordinación cuando hay diferentes diseñadores trabajando en diferentes partes del mismo dispositivo. Incluso si usted no está usando el modelado en 3D, la estructuración de sus dibujos proporciona los beneficios de cómo facilitar la reutilización de esas piezas de rastreo. Y la organización del modelo para que se monte de manera en que estará sobre la línea de montaje la pieza puede ser útil para visualizar las dificultades del montaje, ya que es probable que un grupo de componentes cambien o reemplacen la relación de los subensambles. Como un componente principal puede facilitar el diseño alternativo de una pieza. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de restricciones de ensambles para modelo 3D. El nombre aquí está acoplar. La definición: acoplado superficies planas entre sí. Como podemos ver, aquí va a acoplar esta pieza en este pedacito y va a quedar el chaflancito de aquí afuera para afuera. Aquí miren, como se puede ver aquí cómo termina. Y el acoplar con separación, cuando acopla dos superficies entre sí de modo que tengan una separación entre ellas. Por ejemplo, aquí acoplo él aquí con la pieza y queda de fuera la pieza. Y el alinear dos superficies que son puntos de referencia, vértices o extremos. Por ejemplo, aquí él quiere alinear esta parte con esta de aquí y alinea lo de la pancita de aquí abajo con lo de acá, lo más largo, y así queda la pieza. Alinear con separación, es cuando se alinean dos superficies planas con una separación entre ellas. Por ejemplo, aquí se está alineando con una separación, como se puede observar. Aquí es donde entra el agujerito, aquí al medio hoyo, pero se alinea con separación porque así es como lo quiere el modelaje. El insertar, cuando se inserta una superficie girada macho en una superficie girada hembra y se alinean los ejes. Por ejemplo, aquí tienes dos tornillos aquí y quieres meter la pieza ahí y nada más les haces insertar, se acopla automáticamente cuando seleccionan el agujerito de esta pieza y el de acá.
El orientar, cuando se orientan dos superficies planas para que sean paralelas y se encuentren en la misma dirección. Aquí es donde se orientan y se acoplan. Por ejemplo, si los quiere para el otro lado, no hay ningún problema, la pieza se puede girar. Y el sistema de coordenadas, esto también es muy importante, ya que se puede girar la pieza. Por ejemplo, si no quieres esta parte, quieres pegar esta parte aquí, esta, los sistemas CAD te permiten hacer todo esto sin ningún problema. El diseño de ensamble en 3D y los esqueletos. Primero que nada, un ensamble usando software CAD en 3D consiste en comenzar con el montaje de un marco en la forma de un diseño de ensamble o esqueleto, que puede utilizarse para definir las ubicaciones de los componentes en el ensamble. Un esqueleto, para empezar, es un dibujo en 3D que define relaciones importantes en el ensamble usando líneas, arcos, curvas y puntos, debido a que el marco para cada pieza se crea desde el principio. No todas las partes tienen que estar terminadas antes de poderlas ensamblar. Las piezas pueden montarse sobre el esqueleto en cualquier etapa. Por ejemplo, aquí tenemos que dibujan este esqueleto. Este es el esqueleto, las líneas de centro. Aquí está el esqueleto, perdón. Esas son las líneas de centro. Y aquí es como termina. Y ya usted ya nada más lo va girando. Este es el ejemplo de un esqueleto de una mordaza. Cómo se va creando paso a paso. Los dibujos de funcionamiento o dibujos de construcción. En los términos, el dibujo de funcionamiento describe un conjunto de dibujos de ensamble y detalle. Puede ser desde planos civiles hasta planos de sitio y topografía, y los muchos detalles estructurales para la construcción de una presa, un puente, una calle, un juego de dibujos Este es un ejemplo de un juego de dibujos de funcionamiento. Por ejemplo, los planos arquitectónicos son otro tipo de dibujos de funcionamiento y también se pueden hacer desde los archivos CAD. Se entregan a los contratistas para mostrar cómo se construye el edificio o puente concebido por el arquitecto y ya no tenga ninguna falla. Y esto ahorra demasiado dinero en maquetas, porque pues antes todo se hacía a mano y ahorita ya tenemos la tecnología, la computadora. Todos los dibujos se hacen en la computadora y se hace en 3D y se ve tal cual como una maqueta, pero en una computadora. Los dibujos, los modelos y la documentación de soporte son las especificaciones para la fabricación de diseño. El dibujo es un documento legal que describe el trabajo que se va a realizar o las partes que se van a producir. Un proceso de verificación cuidadoso y una aprobación de dibujos, maquetas exhaustivas ayudan a prevenir errores, pero las maquetas, como les repito, ya no se utilizan tanto, ya se utiliza más los archivos a computadora, hacer el modelo en 3D. Por ejemplo, aquí tenemos las cotas de una casa. Aquí, por ejemplo, tenemos la sala y aquí cómo se va creando, y todo este archivo es creado en un archivo CAD. Y los dibujos de ensamble. Un dibujo de ensamble muestra a la máquina las estructuras ensambladas con detalle de todas las piezas en sus posiciones funcionales, o como una vista de especie, donde las piezas pueden relacionarse con sus posiciones funcionales. Hay diferentes tipos de dibujo de ensamble. Uno es ensamble o distribuciones de diseño. Dos, ensambles generales y los ensambles de detalle. Dibujos de funcionamiento de ensamble, esquemas de instalación de ensamble, ensambles inseparables, como en las soldaduras y otros, cuando por ejemplo, se dibuja una pieza que va soldada con otra, y todo eso se puede hacer desde los modelos CAD en 3D. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo CAD en 3D para un freno de aire, y aquí se ve cómo va soldada esta pieza de aquí. Esto se hace con una revolución, pero todo esto se puede ver así como con tipo soldadura. Los tornillos, todos los acabados se le pueden dar perfectamente. Las vistas. Mantener el objetivo en mente cuando se seleccionan las vistas, porque esto es lo que nos va a ayudar. Este debe mostrar cómo encajan las piezas y cómo funciona la unidad. El dibujo de ensamble no necesita mostrar cómo se hacen las piezas, solo la forma de ponerlas juntas. Líneas ocultas en los dibujos de ensamble. Por lo general, no se requieren líneas ocultas en los dibujos. Se tiene en cuenta que el dibujo lo usa el trabajador que está uniendo las piezas entre sí. Por ejemplo, las líneas ocultas pueden hacer que el dibujo sea difícil de leer. Esas líneas no necesariamente van siempre. Nada más se utilizan para mostrar las partes interiores en el dibujo de ensamble. Pero cuando se hace un archivo en 3D, se pueden omitir las vistas, las líneas ocultas. Las dimensiones en los dibujos de ensamble. Los dibujos de ensamble no suelen dimensionarse,
excepto para mostrar las posiciones relativas de un componente respecto al siguiente, cuando esa distancia debe mantenerse al momento de ensamblar. Por ejemplo, la altura máxima de un gato, la apertura máxima entre las mandíbulas de un tornillo de banco. Las secciones de ensamble. Debido a que con frecuencia los ensambles tienen piezas que se ajustan o se superponen a otras, las selecciones en 2D o 3D son vistas útiles, ya que les ayudan aquí desde la computadora puede girar la pieza y ver cómo se une, ver si está más fuera de un lado, del otro lado, y acomodarla. Y cualquier tipo de sección puede utilizarse si fuera necesario. Ahorita en la figura que les voy a poner a continuación se muestra una sección rota. Con frecuencia también se usan secciones medias y las desplazadas. Aquí tenemos los dibujos de detalle o dibujos de una parte de la pieza. Los dibujos de las piezas son muy útiles. Son también conocidos como dibujos de detalle. Los últimos contienen toda la información necesaria para fabricar una pieza específica para crear a cabo un producto o diseño. La información proporcionada en estos dibujos debe incluir que las vistas necesarias del dibujo para implementarse en un modelo 3D. Eso es lo primero. Las dimensiones pueden especificarse en un dibujo que pueden medirse con precisión en un modelo 3D, ya que tiene que ser con las mismas cotas, porque si no el modelo cuando se van a imprimir van a salir pues piezas muy grandes, o cuando se las dan al trabajador las piezas van a quedar unas más chiquitas que otras, y todo debe de quedar perfectamente. Y el material de la pieza fabricada, esto es muy importante. Todas las notas generales o especificadas, incluyendo el tratamiento térmico, por ejemplo la pintura, la dureza que tiene el material, el número de modelo, el peso estimado y los acabados superficiales como la rugosidad máxima de la superficie. El seguimiento de las aprobaciones, liberaciones o revisiones, ya sea como parte de un cuadro de títulos y revisiones para ver que no haya ningún problema en el dibujo. Por ejemplo, aquí tenemos este dibujo que es un ensamble de un esmeril. Aquí como se puede ver está la figura con sus con sus indicaciones, con sus números de cada pieza, y aquí están las partes que utiliza, cuántas partes lleva de cada uno. Por ejemplo, si lleva 5 tornillos aquí le aparece 5 tornillos y el material. Aquí tenemos otro ejemplo de una pieza. Este es un disipador de calor. Las piezas, y igual aquí está su descripción. Los subensambles. Un conjunto de dibujos de funcionamiento incluyen los dibujos de detalle de las piezas individuales y el dibujo de ensamble que muestra la unidad montada. La estructuración de un producto en ensambles y subensambles requiere tomar una decisión razonada para facilitar la ruptura o la futura recuperación de los dibujos de piezas. El tema 12.2. Identificación. Para identificar las partes en el ensamble se usan números encerrados en círculos, como se los mostré en la figura pasada, y ahorita se los voy a volver a enseñar, para ver cuál es la pieza, el material, cuántas partes se ocuparon de esa y el nombre. Por ejemplo, aquí está que una pieza, por ejemplo, mide 3 milímetros, es el número 12, y de altura mide .44, 11 milímetros. Estos son conocidos como los números de identificación de cada pieza. Van desde el 1 hasta el 100, hasta las piezas que sean necesarias. Aquí hay un ejemplo. Aquí están, por ejemplo, los números, y aquí están las indicaciones. Por ejemplo, ocupó un tornillo, el número es 1. El número 1 es 1. Un número de tornillo es 1. Aquí está el número de serie. En la descripción, por ejemplo, es un material rojo de tanto resistencia al calor. Este es lo más elemental. Son los elementos de un dibujo de ensamble mediante una lista de piezas, así de sencillo, con sus números de identificación. Los dibujos multidetalle. Estos son los que se muestran en una hoja, aquí en la que tengo aquí. Son parte de un dibujo que muestra identificación de detalles mediante una lista de piezas. Por ejemplo, aquí está, y es lo mismo, la lista de piezas. Eso se puede poner desde el AutoCAD y ya no se quebra la cabeza de escribirle a cada uno a mano cuál es el material. La lista de piezas. Una lista de piezas o lista de materiales enumera las piezas de una estructura que se muestran en un dibujo de ensamble.
Deben de contener el número de identificación de la pieza, la descripción de cada pieza, la cantidad requerida en el ensamble. Por ejemplo, aquí está la imagen, elemento 1, cantidad 1, el número de serie, la descripción es de color blanco, cabeza redonda, es corte láser y tiene tanta resistencia. Y así sucesivamente con cada uno. Y la ubicación de la lista de las piezas se encuentra en la parte superior o en la franja de títulos. El orden de esos elementos debe de ser de abajo hacia arriba para que después puedan agregarse los elementos nuevos si así se requiere. El listado de piezas estándar, por ejemplo los pernos, tornillos, cojinetes, pasadores, cuñas, etcétera, se identifican por el número de pieza asignado en el dibujo de ensamble y se especifican por medio de su nombre y su tamaño o número. Las secciones de ensamble. En las secciones de ensamble no solo es necesario mostrar las superficies de corte, porque para ello pues, las líneas de secciones deben de estar opuestas. Por ejemplo, aquí primero se debe de utilizar el corte tal, una línea de 30, una línea de 15, una línea de 10, y así nos va quedando la figura. Después se utiliza el sombreado, que más bien aquí se le conoce como ashurado, en el cierre de áreas más pequeñas. En las secciones de ensamble no solo es necesario mostrar superficies de corte, sino también distinguir las piezas adyacentes. Para ello se dibujan secciones de líneas opuestas, líneas de sección de propósito general, objetos sólidos o piezas que no representan información requerida resultan cortados por el plano de corte. Por ejemplo, en una pieza sobrante, una parte sobrante de una pieza se corta y adiós, ¿sí? Incluye pernos, tuercas, ejes, cuñas, tornillos, pasadores, cojinetes de bola, rodillos, engranes, rayos y costillas. Por ejemplo, aquí las líneas de secciones simbólicas, aquí están, y aquí está el achurado sólido de piezas pequeñas. Así es como debió de haber quedado. Aquí hay otro ejemplo. Este es el ejemplo de un ensamble, cómo van las piezas y aquí cómo quedó el ensamble. El dibujo de ensamble en funcionamiento. Un dibujo de ensamble en funcionamiento es como el de la figura 12.20 que ahorita les voy a poner. Suelen usarse en vez de los dibujos de ensamble y de detalle por separado. Y aquí está cómo ponerlo. Mire, por ejemplo, pone esta pieza, la parte de una pieza, como en el ensamble que nos dejó poner pieza por pieza las medidas, es exactamente lo mismo. Los ensambles de instalación. Un ensamble hecho específicamente para mostrar o instalar una máquina estructura se denomina ensamble de instalación. En el diseño de aviones, por ejemplo, un dibujo de instalación o ensamble proporciona la información completa para colocar los detalles o subensambles en sus posiciones finales de un avión. Por ejemplo, aquí está, sí, cómo se pone cada cosa en este ejemplo. La verificación de ensambles. Después de haber hecho todos los planos de detalle, es necesario que el ensamble muestre exactamente gráficamente la exactitud de los detalles y su relación en el ensamble. Por eso debe de checarse varias veces. Después de comprobar el ensamble, ahora sí puede convertirse en un dibujo de ensamble general. Por ejemplo, aquí están su número de piezas con los círculos y aquí está la pieza y cómo se va haciendo: vista frontal, vista lateral derecha, vista superior. Aquí hay otro ensamble, aquí está también sus líneas y aquí cómo quedó el ensamble en la línea, en su vista frontal. Los formatos de dibujo son los detalles por hoja. Por ejemplo, cómo agrupar las piezas detalladas en una hoja. Por lo general se prefiere mostrar una pieza por hoja porque pues es mejor una pieza por hoja y ya después el ensamble completo, como se muestra con los circulitos señalando la pieza y el material. La mayoría de las empresas muestran un detalle por hoja porque es mejor presentación. En muchas piezas el tamaño de la hoja es de 8.5 pulgadas por 11 pulgadas o 210 milímetros por 297. Y aquí cabe perfectamente la vista de las figuras a un 16avo o un octavo, dependiendo. La transmisión de los dibujos digitales. Los formatos de archivo electrónico, como el formato de documentación portátil en PDF, permite enviar un documento al que se le pueden hacer comentarios, pero sin modificar el documento original. Esto es de lo más top que hay, porque ya no hay que hacerlo a mano, ya no hay que gastar en papel. Todo es por computadora, más rápido, mejor, o sea,
todo se modificó perfectamente a hacerse a computadora en el área de dibujo y muchas otras áreas. Las franjas de títulos y registros. Las franjas de títulos pues deben de contener el nombre del objeto que presenta, el nombre de dirección del fabricante, dirección de la compañía, firma de la persona que hizo el dibujo y la fecha de finalización, firma del verificador y la fecha del término. Muchos otros también le ponen una imagen. La firma del dibujante, escala del dibujo, número del dibujo. Por lo común el formato de título se coloca a lo largo, en la parte inferior en la esquina de la hoja, puesto que los dibujos se archivan comúnmente en los cajones planos y horizontales, y el título debe de ser fácil de encontrar. Ya por ejemplo, aquí está, aquí tenemos nuestro cajetín, y aquí están las partes de las piezas, aquí están todas las especificaciones que pide. La numeración de dibujos. Cada dibujo debe numerarse ya que debe de tener una letra prefija o sufija para indicar el tamaño de la hoja. El tamaño de la hoja estándar, como ya se les he dicho, es 8.5 pulgadas por 11 pulgadas o 210 milímetros por 97 milímetros en los diferentes sistemas de numeración. Las diferentes partes del número indican cosas distintas como el número de modelo de máquina y naturaleza. El número de dibujo debe escribirse con caracteres de 7 milímetros o 0.25 pulgadas de alto en las esquinas inferiores y superior izquierda de la hoja. La zonificación. La zonificación ayuda a las personas a ubicar un punto determinado en un dibujo complejo o de gran tamaño. Se miden y marcan intervalos regulares a lo largo de los márgenes de preferencia. Los intervalos en el margen horizontal se etiquetan de derecha a izquierda con números e intervalos. Por ejemplo, aquí está, se están acotando, aquí están las revisiones, abajo va el cajetín, aquí van las especificaciones como las cuales ya les expliqué en las diapositivas pasadas. La verificación de dibujos, esto es uno muy importante, ya que antes de que el dibujo llegue al trabajador para fabricarse, debe de revisarse de punto a punto para que las cotas, las medidas, todo esté perfectamente bien, la resistencia de materiales, la facilidad de fabricación, el mantenimiento, la elección de vista, las vistas parciales, vistas auxiliares, las secciones, simbologías, etcétera. Esto es de la otra parte, las revisiones de los dibujos. La simplificación de dibujos. El tiempo de dibujo es una parte considerable del costo total de un producto. Tiene sentido reducir los costos al usar prácticas de trabajo que simplifiquen sus dibujos sin perder claridad. Por ejemplo, para simplificar los dibujos debe de tener descripciones escritas. No muestre vistas innecesarias. Use símbolos estándar como teta o otro y, x, abreviaturas estándar. En su caso, se debe de saber cuáles medidas utilizar. Evitar los detalles elaborados, enunciar en vez de dibujar, omitir líneas ocultas innecesarias como les habíamos comentado en las primeras presentaciones, usar líneas de sección de contorno, omitir la duplicación innecesaria de notas, utilización de representación simbólica de tamaño de roscas, siempre que sea factible usar bibliotecas de CAD y piezas estándar para el diseño en los dibujos. Los dibujos de patente. La solicitud de patente para una máquina o dispositivo debe incluir dibujos que ilustren y expliquen el invento. Por ejemplo, las vistas, características y piezas se identifican con números que hacen referencia a las descripciones y explicaciones dadas en secciones de especificaciones de la solicitud de patente. Se recomienda usar dibujos isométricos o despieces en perspectivas con números de referencia que permitan identificar la pieza, es decir, los dibujos de ensamble. Como le comenté, profe, nada más que se me trabó la computadora. La Oficina de Patentes de Estados Unidos tiene normas para los dibujos. Esto no quiere decir que sean universales, como las medidas en centímetros, milímetros, pulgadas. No, nada más que ellos manejan un estándar de 8.5 pulgadas por 11 pulgadas en sus hojas, o 216 milímetros por 279 milímetros. Debe usarse nada más una sola cara del papel, ya que pues si se usa de los dos lados, pues no se va a ver también la presentación de las hojas cuando se las den al trabajador. Deben mantener márgenes mínimos. El margen superior es de 1 pulgada o 25 milímetros.
El margen izquierdo igual. El margen derecho es de 0.675 milímetros o 15 milímetros. El marco inferior es de 0.375 pulgadas o 10 milímetros. Ninguna etiqueta o línea de dibujo puede extenderse más allá del margen, excepto la identificación específica requerida en la parte superior de cada hoja y 2 puntos del objeto de análisis. Todos los dibujos deben presentarse en blanco y negro, sin partes del dibujo o fotos a color, excepto casos muy limitados. El sombreado debe de ir también. Los bosquejos son aceptables para el proceso de solicitud, que deberán hacerse en dibujos formales si aceptan la solicitud. Esto sería todo de mi parte, profe. Muchas gracias por su atención y gracias por ser mi profesor de este semestre.